Muy bien, estimados participantes en el diplomado de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP, vamos a desarrollar ahora la parte correspondiente al módulo 5 en nuestro temario, que corresponde a la parte de formulación del proyecto de inversión pública. Formulación del proyecto de inversión pública. Muy bien. Este módulo lo vamos a desarrollar en dos partes. La primera parte vamos a ir hasta el análisis de demanda y en la segunda parte ya tomamos lo que es el análisis de la oferta hasta la identificación de los costos. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo central, digamos, la idea fundamental en la parte módulo de formulación? El correcto dimensionamiento de la demanda y la oferta, y así como realizar los costos, como realizar el cálculo de los costos del proyecto. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué contiene el módulo de formulación? El dimensionamiento de la demanda y la oferta y el cálculo de los costos del proyecto. Eso es lo que contiene el módulo de formulación en general. Muy bien. En la formulación de los proyectos de inversión pública, vamos a ver que está referido a tres aspectos: el estudio de mercado, en el que se ve el horizonte de evaluación, la demanda, la oferta, el balance demanda-oferta. El estudio técnico, relacionado al tamaño, localización, tecnología, organización, implementación. Y el estudio económico, que tiene que ver con toda la estructura de costos del proyecto, tanto los costos de inversión como los costos de operación, costos de mantenimiento. Bien, si lo vemos acá en una visión gráfica, todo esto es lo que contiene el módulo formulación. El horizonte de evaluación, el análisis de demanda, análisis de oferta, balance oferta-demanda, programación de actividades, costos del proyecto. Entonces, estos son todos los pasos que hay que seguir, ¿no? Como ustedes ven acá, esta parte correspondería a lo que es el estudio de mercado. Esto es el estudio técnico y esto el estudio económico del proyecto. Todo esto se hace en relación al horizonte de evaluación. Muy bien, entonces, para formular el proyecto hay que hacer una serie de estudios previos. Hasta lo que hemos visto al módulo 4, pues hemos hablado prácticamente de lo que viene a ser el marco lógico del proyecto, todo el estudio del marco lógico del proyecto y el diagnóstico. Entonces, ahora estamos ya en la parte de formulación y la formulación requiere también de unos estudios previos. El estudio de mercado, el estudio económico, el estudio técnico y el estudio económico. Entonces, en el estudio de mercado, básicamente el estudio de mercado se hace para hacer las estimaciones de oferta y demanda. En definitiva, identificar la población objetivo. La población objetivo se identifica en base a las estimaciones que se hacen de la oferta y la demanda. ¿Cuál es el resultado del estudio de mercado? La determinación de los beneficios. El estudio de mercado nos va a determinar los beneficios del proyecto. El estudio técnico. El estudio técnico está referido a la determinación del tamaño. El tamaño no es otra cosa más que la diferencia entre la demanda y la oferta optimizada, ¿no? Ahí nos da una cantidad que determina el tamaño del proyecto. La localización, bueno, tiene que ver con varios aspectos y está referido a dónde va a estar localizado el proyecto. La tecnología es elegir la tecnología a utilizar en la prestación del servicio, luego la forma como se va a organizar el proyecto y finalmente su implementación. Y en el estudio económico, aquí lo que hay que hacer es en el estudio técnico nos lleva como resultado de todo esto a hacer un análisis de los componentes. ¿Cuáles son los componentes del proyecto? O sea, aquellas cosas que nosotros vamos a implementar necesariamente para lograr obtener los beneficios. En el estudio económico, los instrumentos son hacer un estudio de los costos, empezando por los costos de inversión, que se refiere a aquellos costos que son antes de que el proyecto entre a funcionamiento. Aquí los costos de inversión está referido a la inversión fija,
y a la inversión de intangibles. La inversión fija tiene que ver con maquinarias, construcciones, instalaciones, y los intangibles se refiere a aquellos costos de inversión relacionados a obtención de licencias, patentes o cualquier otro tipo de documentación que sea indispensable para la puesta en marcha del proyecto. Igualmente el capital de trabajo, que en algunos proyectos es importante determinar esto, como el caso de los proyectos de salud. Capital de trabajo es una parte de los costos de inversión que está orientado a cubrir las actividades de corto plazo, pero que son repetitivos, o sea, que se reponen constantemente, de tal manera que siendo estos costos orientados a financiar activos de corto plazo, o sea, activos que se liquidan en el corto plazo. Sin embargo, como estos se tienen que reponer constantemente, se vuelve un monto permanente. Entonces, el capital de trabajo es un fondo que se financia con recursos de largo plazo, pero sirve para financiar activos cuya liquidación es en el corto plazo. Bueno, y por otro lado tenemos los costos operativos, ¿no?, que tienen que ver con los costos de operación y los costos de mantenimiento. El resultado final del estudio económico es la determinación de los costos y el presupuesto. Entonces, de todos estos estudios, finalmente tenemos tres resultados: determinación de los beneficios como resultado del estudio de mercado, análisis de los componentes como resultado del estudio técnico, porque ahí es donde se va a determinar efectivamente qué componentes son los que se van a necesitar para la prestación del servicio. Y en el estudio económico, el resultado que se obtiene es la determinación de los costos y el presupuesto en general. Vamos empezando por el estudio de mercado. En el estudio de mercado, digamos que vamos a hacer una pequeña diferenciación entre lo que son proyectos sociales y lo que son proyectos productivos. Entonces, los proyectos sociales, básicamente, el estudio de mercado está referido a la cuantificación de la población afectada, ¿eh?, y hacer una estimación de cómo va a evolucionar esta población hacia el futuro, y luego definir los bienes y servicios necesarios para atenderlo. Entonces acá, en los proyectos sociales, la demanda pues es la cantidad de población que requiere el servicio. Eso es todo, ¿ven? En cambio, en los proyectos productivos hay que identificar competidores, hay que cuantificar el tamaño de los consumidores o clientes, la existencia del mercado y sostenibilidad económica. Acá, digamos, para el caso de proyectos productivos hay que ver, tener la capacidad de compra que tendrían los consumidores. En cambio, en los proyectos sociales no. En el proyecto social lo que se ve es la necesidad de la prestación del servicio simplemente, y para eso es importante cuantificar la población afectada y hacer su proyección al futuro, si esta va a tener una tasa de crecimiento. Muy bien, en el estudio de mercado, el primer punto es identificar el horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación es el periodo para el cual se comparan los ingresos y beneficios del proyecto. Entonces, el horizonte de evaluación es el tiempo en el cual uno hace la distribución de los costos y los beneficios del proyecto. De tal manera que ahí se cumple con lo que dice el concepto de proyecto de inversión pública, de que la inversión pública es una intervención limitada en el tiempo. ¿Para qué tiempo? Para el horizonte de evaluación. O sea, mínimamente para el horizonte de evaluación. Entonces, determinar el horizonte de evaluación del proyecto es muy importante. Ahora, en el caso del SNIP, ustedes conocen perfectamente, por cultura general, de que se ha establecido en general un horizonte de evaluación de 10 años, a menos que se justifique, ¿cierto? Si se justifica que los proyectos tengan más tiempo, bueno, no hay problema, pero en general se ha establecido como 10 años para la evaluación. En este tiempo, en este periodo de tiempo, en el horizonte de evaluación, es el periodo en el cual el proyecto debe generar beneficios. Es decir, el proyecto tiene que estar generando beneficios al 100% durante el periodo de horizonte de evaluación. Una cosa distinta es la vida útil del activo. Entonces, porque la vida útil del proyecto, perdón, ¿no? El proyecto tiene un horizonte de evaluación de 10 años, pongamos, pero su vida útil puede ser mayor.
Entonces, acá. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que para determinar el horizonte de evaluación, en el caso de que no estuviera predeterminado, como en el caso del SNP, que sí está predeterminado, ya se sabe que los proyectos tienen o deben formularse con un horizonte de evaluación de 10 años, o salvo que se justifique para algunos casos, como son el caso de carreteras o el caso de proyectos de saneamiento. Pero en sí, digamos, para determinar cuál es el horizonte de evaluación del proyecto, hay tres criterios. Uno es es el tiempo en el que se garantiza que el proyecto generará beneficios netos. Entonces, uno cuando formula un proyecto, dice, bueno, este proyecto va a generar beneficios y tiene que el estudio demostrar que puede generar beneficios durante ese periodo de tiempo. O sea, durante el tiempo que se fije como horizonte. Otro criterio que sirve de referencia es cuál es la vida útil del activo principal. Entonces, si el activo principal del proyecto tiene una vida útil pues superior a 10 años, entonces eso se tomará como referencia, digamos, ¿no? Que el horizonte de evaluación del proyecto puede ser 10 o más años. Eso es ya independientemente, ¿no es cierto? El otro criterio es que en realidad no ocurran cambios traumáticos en el escenario, digamos, donde se va a ejecutar el proyecto en el país, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos son los criterios con los cuales se puede establecer el horizonte de evaluación. Aquí tenemos un ejemplo para el caso de infraestructura de riego. Acá, por ejemplo, fíjese, el horizonte de evaluación está para 10 años y incluso en el año 1, el año 2 son tomados como para ejecutar el proyecto. En la mayoría de proyectos, esto de acá se considera que se ejecutan en el año 1, en el año 0, perdón. O sea, toda esta parte de acá formaría parte del periodo 0. Sin embargo, para los proyectos de riego, se considera de que ya el proyecto se va tomando en cuenta desde el momento que se está elaborando el expediente técnico y eso corresponde al año 1 y luego el tiempo que dure la inversión, la infraestructura, la capacitación. En este caso, por ejemplo, se está considerando que el año 1 o el año 2 ya son la etapa en la cual se va a implementar el proyecto de inversión. Y a partir del año 3 es donde ya empieza la posinversión, o sea, la operación y mantenimiento. Esto es para el caso de los proyectos de riego. En la mayoría de los otros proyectos, como quiera que la inversión es más posible ejecutarlo en tiempo más corto, entonces se considera que todo eso va al año 0. Y en el año 1 empieza la posinversión. El horizonte de evaluación, fíjese, tiene una importancia importante, tiene una importancia muy especial. Constituye el periodo durante el cual se evaluará el proyecto. O sea, el proyecto se evalúa para ese horizonte de evaluación y comprende la inversión y la posinversión. Generalmente 10 años, con algunas excepciones, ya les dije en el caso de saneamiento 20 años, carretera asfaltada 20 años, bueno, piletas 10 años, letrinas 5 años. En general 10 años, salvo estas excepciones. Horizonte de evaluación es distinto a la vida útil. En el horizonte de evaluación se hacen las proyecciones de la oferta y la demanda. O sea, nosotros proyectamos la oferta y proyectamos la demanda para el horizonte de evaluación, porque eso nos va a permitir evaluar el proyecto. O sea, nosotros lo estamos evaluando el proyecto y estamos encontrando la bondad del proyecto, estamos identificando los beneficios del proyecto para el horizonte de evaluación. Pero el horizonte de evaluación es diferente a la vida útil del proyecto. La vida útil del proyecto generalmente tendría que ser mayor. Entonces, lo que se espera es que el proyecto en realidad dé beneficios para la vida útil. ¿Bien? Si el proyecto genera beneficios durante toda su vida útil, quiere decir entonces que si nosotros evaluamos el proyecto para el horizonte de evaluación y ahí demostramos que el proyecto ya nos devuelve toda la inversión realizada y nos genera un beneficio, mucho mayor beneficio se recibirá del proyecto cuando éste siga generando beneficios durante la vida útil. Entonces, ahí es donde efectivamente el proyecto ya contribuye hacia el desarrollo del país. La demanda. Para el caso de los proyectos sociales hay que hacer referencia aquí a algunos conceptos básicos, ¿no? Para determinar la demanda primero hay que tomar en cuenta lo que se llama la población de referencia. Aquí lo estamos simbolizando por N. ¿Quién es la población de referencia? Es la población total del área o área geográfica donde se llevará a cabo el proyecto. Aunque aquí, digamos, ya las guías específicas para cada sector
nos especifican mejor esto. Por ejemplo, la población de referencia para los proyectos educativos ya no tomará pues, a toda la población de todas las edades, sino a la población en edad de recibir servicio educativo. Toda la población del área donde se va a ejecutar el proyecto. Entonces, si son, por ejemplo, casos de analfabetismo, entonces también tendrá que tomarse en cuenta la población de referencia, toda la población mayor de la edad escolar, que podría ser considerada población analfabeta. Entonces, eso lo encontramos ya en las guías específicas, pero en general diríamos que la población de referencia es la población total del área, ¿eh? O áreas geográficas donde se llevará a cabo el proyecto. Ya les digo, en general. Para los casos, tomando en cuenta ya los casos específicos, la población de referencia será pues la población de todo el área, pero aquella población a la cual el proyecto pretende atender. La población afectada es una parte de la población de referencia, es aquella parte que requiere los servicios del proyecto para satisfacer una necesidad. Es la población que carece del servicio. O sea, la población de referencia, la población total, la población afectada es una parte de esta población y que corresponde a aquella población que carece del servicio. Muy bien. Luego tenemos la población objetivo. La población objetivo es una parte también de la población afectada, porque el proyecto no siempre va a poder atender a toda la población afectada, por alguna razón. En algunos casos sí lo podrá hacer, en otros casos no. Por eso es que hay necesidad de diferenciar entre población afectada y población objetivo. La población objetivo es aquella a la cual el proyecto efectivamente los va a atender. ¿Bien? Para eso hay una serie de aspectos a tomar en cuenta que tienen que pasar por disponibilidad financiera, logística, capacidad institucional, en fin. No siempre las instituciones están en capacidad de poder atender a toda la población afectada, sino solamente a una parte de ella. A esa parte que se va a orientar a atender el proyecto se le llama población objetiva. Población ya atendida por otras entidades u otras ofertas. Bueno, igual también hay que identificar, hay alguna población que ya está siendo atendida, entonces esa población también ya digamos que se tome en cuenta para no tomarlo como población, como parte de la población afectada o parte de la población objetiva. Muy bien. Para el análisis de demanda, fíjese, hay que tomar en cuenta aquí estos 6 pasos. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer para hacer un análisis correcto de la demanda? Definir el servicio. Sobre esto ya en una exposición anterior les hice referencia incluso a un documento, el clasificador. Entonces ahí hay una definición y una identificación de una serie de servicios públicos. Entonces, el proyecto va a atender a la población con algunos de esos servicios. No es que uno va a inventar ni va a, recién, digamos, buscar definir cuáles son los servicios, están determinados cuáles son los servicios que va a prestar el Estado. Entonces, cuando uno va a hacer el análisis de demanda para un proyecto, primero tiene que definir bien el servicio, cuál es el servicio público sobre el cual se va a intervenir. Servicio de agua, saneamiento, electrificación. Bueno, entonces hay que definir claramente el servicio. Determinar el ámbito de influencia, dónde se va a intervenir. Definir la población objetivo, que ya vimos, ¿no? Son la población, parte de la población carente que recibirá el servicio. 4. Análisis de la demanda del servicio. ¿Cómo se ha venido prestando el servicio? Si es que se ha venido prestando, ¿cómo es que se ha venido prestando? 5. Describir las características de la demanda. Características cuantitativas, cualitativas, hábitos, costumbres, frecuencias, etc. Esto es muy importante. Fíjese porque ya hemos comentado incluso en anteriores oportunidades cómo los proyectos para instalar, por ejemplo, postas médicas no han dado el resultado esperado. ¿Por qué? Por una serie de aspectos de orden más bien cualitativo, de hábitos o costumbres de las personas, ¿no? Que ellos, las poblaciones, por ejemplo, tienen la costumbre de cuando están con algún tipo de problema de salud, se atienden en su domicilio y recién van a la posta cuando ya están, cuando han empeorado su salud. Y cuando ya se han empeorado, la posta tampoco ya no los puede atender y los tiene que derivar al hospital. Entonces la posta queda, pues, digamos, en un ámbito ahí en el cual ya no cumple su verdadero rol. ¿Eso por qué? Porque no se ha hecho un análisis adecuado
de los hábitos, costumbres, de algunas características cualitativas de la demanda. O sea, hay que hacer ese estudio para hacer un análisis de demanda. Proyectar la demanda, bueno, esto hay que hacer proyecciones, hay una serie de métodos para hacer proyecciones, digamos, de la demanda, y hay que utilizar también algunos supuestos. Esto es muy importante. Nada se proyecta sin utilizar supuestos. Todo está bajo ciertos supuestos, se hacen cualquier tipo de proyecciones. Muy bien, fíjese, la población, aquí gráficamente vemos lo que hemos dicho antes, sea teóricamente, ¿cierto? La población de referencia, por ejemplo acá, se toma en cuenta 3.567 habitantes, que sería el 100% de la población total. La población afectada es una parte de esta población, 2.497, estamos obviamente tomando aquí cantidades arbitrarias, supuestas, esto representaría el 70% de esta población. Y el otro 30% sería la población no afectada, o sea, la que ya está siendo atendida por otras ofertas. Y eso es la población que ya hace uso de este servicio, entonces no está afectada por la carencia de esto. Entonces, ya tenemos aquí una parte de esta población, que en este caso estamos considerando 70%, sería la población afectada. Esta es la población que va a tomar en cuenta el proyecto, pero el proyecto puede atenderlo al total o no. En este caso, por ejemplo, suponemos que el proyecto tiene como objetivo, o sea, trazar una meta de atender solamente el 80% de esta población de acá. O sea, de los 2.497 va a atender 1.998, que representa el 80%. Quedando sin atender 499 habitantes, que sería la población aplazada, para atenderlo con otro proyecto. Por el momento no se puede atender esta población. Entonces, esta sería población aplazada, que representa el 20% de esta población carente. Esto para el caso privado, fíjese aquí el procedimiento es casi el mismo, ¿no es cierto? La población del área del mercado, sería los demandantes totales, la demanda potencial, los que están interesados en demandar efectivamente el servicio, que solamente son el 70% acá, que tienen capacidad de demanda, y la población sin la necesidad no interesado sería el 30%. De esta demanda potencial hay una demanda efectiva, con capacidad y con disposición a pagar. Este criterio incluso se utiliza para el caso de los proyectos de agua, donde sí se hace un estudio de la disposición a pagar. O sea, ahí tiene, digamos, un cierto componente privado, porque ustedes saben que el agua potable, pues es público hasta el medidor, de ahí para adentro es privado, uno puede hacer distintas instalaciones, conexiones, y eso ya está se supone que el medidor va a captar la cantidad de consumo, y eso es privado, o sea, la familia tendrá pues tomará la decisión de gastar más o menos, y eso tiene que ver con su disposición a pagar y con su capacidad de demanda que tenga. Entonces, estos son los criterios, la diferencia que hay, mientras que en el caso de los proyectos sociales no se toma en cuenta la disposición a pagar. ¿Por qué? Porque esta población debe ser atendida, digamos, con el servicio, sin necesidad de que haya una, una fuerza de pago, digamos, por el servicio que está prestando, ¿no? En cambio, con los proyectos productivos, sí tiene que verse la disposición a pagar de la población que va a recibir el servicio. Relación entre conceptos. Por ejemplo, acá tenemos, como ejemplos tenemos acá, proyecto, carencia de agua potable. ¿Bien? La población, de referencia a la población total del municipio. La población afectada, población carente del servicio, 25% del total de la población, se estamos suponiendo. Población objetivo, 70% de esta población de acá. Contaminación por aguas servidas, total de viviendas, fíjese, ¿ve? Aquí la población de referencia es la población total, acá es el total de viviendas. Entonces esto hay que tomar en cuenta también, y eso está obviamente que lo encontramos en los manuales del SNIF, ¿cierto? Para aguas servidas se toma el total de las viviendas, ¿ve? La población afectada, número de viviendas sin red de desagüe, estamos considerando que puede ser el 35%, y la población objetivo,
una parte de esta población. Por ejemplo, acá hemos puesto cono occidental de la ciudad, o sea, el 40% de las viviendas sin desagüe. Se va a atender solamente al 40% de viviendas de acá. Analfabetismo. La población de referencia, número de habitantes mayores de 6 años, esta es la que les decía, entonces ya no son la población total, porque los niños pues, que están en edad escolar no son analfabetos, son niños que están en edad escolar. Los analfabetos serían los mayores de 6 años. Entonces, eh, que, que no van a la escuela, ¿no es cierto? Pues los niños menores de 6 años no pueden ser considerados analfabetos. Los mayores de 6 años que no van a la escuela son analfabetos. Esa sería la población de referencia. La población afectada, el número de habitantes analfabetos mayores de 6 años de edad. Número de habitantes analfabetos, que no hayan ido a la escuela. Población objetivo, total de analfabetos de 6 a 20 años. 50% de los analfabetos mayores de 20 años. Entonces, una parte nomás. Definición de la población objetivo. La población objetivo es aquella población que requiere y demanda efectivamente los bienes y servicios del proyecto. O sea, es aquella población que efectivamente se beneficiará con el proyecto. Teóricamente debería ser el total de la gente que carece, pero no, esto está, digamos, sujeto a una serie de restricciones. Teóricamente la población objetivo debería ser toda la población carente, porque el Estado tiene la obligación, digamos, de prestar el servicio a toda la población. Pero ya hay un problema ahí, pues, de presupuesto, hay un problema de capacidad logística, capacidad institucional, en fin. Entonces, no siempre eso va a ser posible. De tal manera que la población objetivo es un porcentaje definido que es de la población carente, ¿no? Digamos, el 20%, el 30% de la población carente del servicio. Algunos criterios para determinar la población objetivo, o sea, para priorizar a qué población vamos a atender, aquí grado y nivel del problema, o sea, son gente en extrema pobreza, grupos con vulnerabilidad, valor del impacto del proyecto, o sea, si el impacto va a ser mayor atendiendo a una determinada población que a otra, entonces es un criterio para determinar que esa sería la población objetivo. Población afectada por violencia política, población más articulada al mercado o la concentración geográfica de la población. Todos esos son criterios que sirven para establecer esta población objetivo. O sea, aquella población a la cual va a atender el proyecto, que obviamente es una toma de decisiones de priorización. O sea, estamos priorizando una determinada población. Entonces, para priorizar esa población hay que tomar algunos criterios. Algunos de los criterios son los que tenemos acá, que ya les acabo de comentar. Las áreas de riesgo. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que el proyecto pues, no puede instalarse en áreas donde está sujeto a riesgo de desastres, ¿no? Ahora, a mayor razón, se toma en cuenta mucho esto y hay que hacer una evaluación del riesgo. Por ejemplo, acá tendríamos que esto es un río, ¿cierto? Toda esta zona de color naranja, un poco más oscuro acá, sería la parte de mayor riesgo, riesgo de inundaciones, riesgo de desborde, entonces los proyectos deben evitar instalarse en esta zona. Luego tenemos una zona acá, adyacente a la zona de mayor riesgo, es donde sí podría tranquilamente ubicarse el proyecto haciendo una evaluación del riesgo. Generalmente los proyectos deben ubicarse en zonas que no estén expuestas al riesgo de desastres, por cambio climático, por desastres naturales. Análisis de la demanda. Muy bien. La población en realidad, la demanda se establece a partir de la población demandante. A partir de la población demandante se calcula la cantidad demandada del servicio. Entonces, un aspecto fundamental para calcular la cantidad demandada es establecer la cantidad de población demandante. Entonces, el análisis de demanda consiste en determinar básicamente los servicios que el proyecto va a ofrecer y la proyección de la población objetivo. O sea, qué servicio va a prestar el proyecto y cuál es la estimación que hacemos de la población objetivo. La población objetivo hoy día puede ser una cantidad, pero en
el horizonte de evaluación del proyecto, por ejemplo, 10 años, esta población puede ir aumentando. Entonces, esa determinación de la población demandante es la que nos va a permitir establecer la cantidad demandada del servicio. Definir el servicio. Ya les dije esto, ahí yo les envié un documento en el cual ustedes lo tienen, revisen eso. Ahí vamos a encontrar que ahí los servicios públicos están definidos. El servicio público descrito debe ser medible. O sea, esa es otra cosa. Primero, identificar bien el servicio que se va a prestar, luego, ¿cuál es la unidad de medida del servicio? O sea que para la cuantificación de la demanda hay que definir claramente el servicio y definir también cuál es la unidad de medida. Por ejemplo, acá, servicio dice, entrega de energía eléctrica. ¿Cuál es la unidad de medida? Kilowatts por hora. Entonces, ¿cómo voy a hacer la posición de la demanda? Estableciendo la cantidad de población que demanda el servicio y por un promedio de consumo de kilowatts hora por persona, ¿ve? O por vivienda. Servicio de entrega de agua para riego, la medida, litros por segundo. Entonces, lo que queda claro aquí es que hay que definir claramente el servicio que se va a prestar y hay que definir claramente cuál es la unidad de medida. Ese es un aspecto fundamental en análisis de demanda. Definir bien el servicio y definir cuál es su unidad de medida. Si no, pues digamos que estamos en una ambigüedad que puede ser peligrosa para la formulación del proyecto. Definir el servicio debe corresponderse directamente con el problema identificado. ¿Eh? Debe corresponder a un servicio público. Es competencia de una entidad pública. Esos son los criterios con los cuales se define el servicio. Aparte de eso, ustedes tienen un documento ahí en el cual tienen acceso a una serie de servicios los cuales son competencia del Estado. Pero digamos que para el caso de los proyectos de inversión pública son pues más conocidos, ¿no? Siempre se intervienen los servicios de agua para riego, de agua potable, saneamiento, educación, salud, electrificación. O sea, eso no tenemos mayor problema. Aquí tenemos otro tipo de servicio, atención de salud. Unidad de medida, número de atenciones por mes. Entonces, para cada servicio tiene su unidad de medida. Otro servicio, atenciones en educación. ¿Cuál es la unidad de medida? Número de alumnos atendidos por aula. Aquí tienen servicio de atención en educación, hay educación básica regular, hay educación inicial, pues hay distintos tipos de servicios educativos también. Pero para cada caso hay una unidad de medida, que en este caso para los servicios de educación, la unidad de medida es número de alumnos atendidos por aula. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de servicio y la unidad de medida, ¿no? Educación, alumnos por año, salud, atenciones por año, pues puede ser por mes, por año, dependiendo de cómo se esté formulando el proyecto, ¿cierto? De alcantarillado, metros cúbicos al año, litros por segundo, electricidad, kilowatts hora, bueno, y así como esto, para cada proyecto hay una unidad de medida. Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que para hacer el análisis de demanda tenemos que identificar claramente cuál es el servicio que se va a prestar y en segundo lugar, cuál es la unidad de medida de ese servicio, porque basta conocer la unidad de medida, multiplicamos por la población y ya tenemos el cálculo de la demanda. Estos son, digamos, este es un criterio, una fórmula muy utilizada para proyectar la población, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que nos está diciendo que la población para un periodo futuro cualquiera, en este caso un periodo T, es igual a la población del año inicial, del año 0, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento de la población elevado a la potencia igual a esto de acá que queremos proyectar. Por ejemplo, si quiero saber cuánto va a ser la población en el año 10, yo pondré acá, población del año 10 será igual a la población del año 0, multiplicado por este factor, 1 más la tasa de crecimiento de la población elevado a la potencia 10. Entonces estaría calculando la población del año 10. Pero también lo puedo hacer año, por ejemplo aquí si es para el año 1, ¿eh? Entonces será población del año 1 igual a la población del año 0 por 1 más R elevado a la 1. R es la tasa de crecimiento de la población elevado a la 1. Ya tengo la población del año 1. Si es del año 2, será el año 2. Y si lo voy haciendo año por año, solamente iré multiplicando la población del año anterior por 1 más la tasa de crecimiento.
Luego ese resultado otra vez multiplico por 1 más la tasa de crecimiento y voy calculando año a año la proyección de la población. Al tener ya proyectada la población, entonces es fácil cuantificar la demanda sabiendo el servicio que se va a prestar y la unidad de medida de cada servicio. Ahí tenemos un ejemplo en todo caso, ¿eh? Una población actual del municipio es 52.600 habitantes, la tasa de crecimiento anual 2.8%, el factor de crecimiento anual será 1 más 0.028, que es 1 más la tasa de crecimiento. Esto de acá, 0,0.028 es la tasa de crecimiento 2.8%. Entonces, ¿cuál es el factor de crecimiento anual? Es esta suma, 1.028. Entonces, la población del año 0, 52.600. La población del año 1, 52.600. Esto de acá, multiplicado por el factor, por este factor de crecimiento anual. Entonces tenemos 54.073. Esto pasa acá y se multiplica por el factor, por esto de acá. Y tenemos 55.000. Entonces vamos haciéndolo año a año. Como ya hemos calculado aquí el factor, que era lo que les decía en la diapositiva anterior, es esto de acá. Esto. El factor es esto, 1 más R. Ese es el factor. Aquí el factor 1 más R es 1 más 0.028, que es equivalente a este 2.8%. Nuestro factor es este. Como vamos haciendo la proyección año a año, 52.000, 54.000, 55.000, 57, 60.000 para el año 5. Entonces, esta es una fórmula básica, la fórmula de la capitalización compuesta, ¿no es cierto? Entonces, con eso se puede hacer la proyección de la población. A ver, proyección de demanda a partir de la población intercensal. Aquí tengo que la población urbana de un municipio X es 35.200 habitantes. La capacidad instalada tiene un promedio diario 5.000 metros cúbicos por día y es insuficiente para atender a la población. Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los próximos 20 años tomando un estándar de consumo per cápita de 250 litros día. La tasa de crecimiento aproximada de la población es 3% anual. Con esta información disponible, construimos el siguiente cuadro. Ahí tenemos. Población urbana proyectada utilizando la fórmula, en este caso la tasa de crecimiento es 3%, ¿ve? 3%, la población del año 0, 35.000, la tasa es 3%, ¿ve? Entonces aquí se ha hecho la proyección de la población para los 20 años. El consumo es esto de acá, que nos está dando ahí, ¿no es cierto? La oferta actual es 5.000 según los datos del proyecto. Entonces, ¿cuál es el déficit? La resta de esto menos esto de acá. Eso sería el déficit que está pendiente por atender. Ustedes pueden hacerle un seguimiento a este cuadrito tomando en cuenta lo expresado en la diapositiva anterior y hacer este cálculo. Pero en todo caso voy a dejarlo eso como una tarea para que ustedes hagan el seguimiento y comprueben la veracidad de los datos de este cuadro, haciéndole un seguimiento con la formulita que tienen ustedes en el caso anterior. Otra forma de estimación de la población afectada. A ver, acá tenemos una población carente igual a P, un estándar de consumo per cápita igual C, la demanda esperada, que sería igual a la población carente por esto de acá. A partir de ello se realiza la proyección respectiva con la información histórica. Entonces aquí estamos tomando en cuenta la población y el estándar de consumo per cápita. O sea, cuánto consume en promedio cada población, multiplicamos por esto de acá y tenemos la demanda esperada. Entonces, obviamente que la población carente va a ser distinta en cada año, por eso ya vimos en el caso anterior que habría que hacer la estimación futura de la población a través del uso de su tasa de crecimiento. Bueno, el resto ya son criterios con los cuales se puede hacer esta proyección. No siempre se hace aquí se puede utilizar distintas formas de proyección, ¿no? Pues que son un poco más complejas, pues solamente como información general, digamos, se puede utilizar el ajuste lineal logarítmico, semilogarítmico, en fin, se puede hacer proyecciones gráficas. Hay distintas formas de hacer proyección que ya en eso, digamos, no quiero entrar porque es suficiente con conocer lo que hemos visto en el ejercicio anterior. Bien, aquí tenemos una representación gráfica de lo que estamos viendo en el
caso anterior, o sea, esto es un ajuste, una proyección, digamos, ya utilizando métodos distintos al de del factor de capitalización compuesto, que es el más simple. Entonces, en este caso no quiero detenerme porque sería complicarnos un poco. Bien, entonces, a ver, hasta esta parte vamos a referirnos ahora para dejar pendiente en la siguiente exposición ya el análisis de oferta. Entonces, por hoy día nos quedamos acá y eh, la exposición siguiente estará referido al análisis de oferta. Hasta acá es todo lo que es análisis de demanda. Espero que ustedes hayan tomado nota de lo que hemos ido explicando, pero a ver, lo más importante es que ustedes hagan un seguimiento y una revisión a este cuadrito, ¿ya? Aquí está proyectada la población, aquí está calculada la demanda, tomando en cuenta la población y tomando en cuenta el consumo que están en los datos del ejercicio. Esto también es un dato del ejercicio y luego aquí el déficit, ¿ve? O sea, lo que el proyecto debería resolver, ¿no es cierto? Debería atender. A ver, hagan un seguimiento a este cuadrito para que ustedes tengan una idea más clara de lo que es efectivamente estimar la demanda. Bueno, muy bien, muchas gracias.